Muy buenos días. Sí, avancemos a lo que nos corresponde. Estamos hablando sobre los milagros y esta es la parte número 4 y hoy vamos a hablar de la divina providencia. Hace 2 semanas vimos lo que es un milagro bíblicamente hablando, ¿verdad? Y vimos a grandes rasgos, para resumirlo, que la palabra milagro en la definición que deducimos de la Escritura, esa palabra no existe en la Biblia, sin embargo el concepto sí. Y vimos que la definición, en mi particular punto de vista, que hace R.C. Sproul, que dice: un milagro es una obra extraordinaria realizada por el poder inmediato de Dios en el mundo externo perceptible, es un acto contra la naturaleza que solo Dios puede hacer. Esta definición no la vas a encontrar en un versículo, pero me parece que explica muy bien el concepto que derivas de la Escritura. Pero eso ya lo estudiamos. El punto es que cuando hablamos de los milagros y que es un milagro bíblicamente, hablamos de aquellas cosas que parecen un milagro, pero no lo son. Y aún no profundizamos a ver específicamente los milagros bíblicos, que nos va a encaminar a la resurrección, pero estamos empezando a ver lo que no es un milagro, con el objetivo de que luego los milagros queden totalmente claros. Y sobre todo cuando entramos en este tema de que si los milagros existen o no, debemos de dar una respuesta razonable de lo que es un milagro bíblicamente, y por eso es muy importante que entendamos qué cosas no son un milagro, y que precisamente esas cosas que no son un milagro son lo que trae más confusión al tema de los milagros cuando hablamos con personas que no son creyentes o cristianos que no tienen información bíblica. Dijimos que mencionamos al menos 5 cosas que pueden parecer un milagro, pero no lo son. Anomalías, como que la abeja huele, ¿verdad? La magia, que nadie asegura que sea real, sino que son trucos, por más impresionantes que sean. Las enfermedades psicosomáticas, estos en los que la mente afecta al cuerpo, el cuerpo no tiene nada de malo. Vimos un ejemplo de la ceguera psicosomática, una persona que no tiene físicamente ningún impedimento para ver, pero aún así no ve. Y cuando recupera la vista, dicen, es un milagro. Pues no, es que no había ningún impedimento, la mente estaba afectando al cuerpo. Pero eso no es un milagro entonces cuando recupera la vista, en ese caso particular. Luego hablamos de las señales satánicas, y eso es lo que estudiamos la semana pasada. Y cuando hablamos de las señales satánicas, profundizamos en 3 casos particulares donde la Biblia parece describir milagros satánicos, ¿verdad? Vimos el caso de los hechiceros en tiempos de Moisés, los hechiceros de Faraón. Vimos el caso de Job, la manera en que Job perdió todo por medio de un rayo que consumía a todos los que estaban ahí, un viento fuerte que mató a sus hijos, etc. Y vimos las señales que advierte la Biblia que hará el anticristo y el falso profeta. Y vimos que a pesar de que la Biblia traduce en nuestro idioma la palabra milagros, no está en el original. Y demostramos, por medio de la Escritura, que lo que los hechiceros hicieron eran falsificaciones. Avanzaron con las primeras plagas que podían ser falsificables, pero ya las que seguían, ellos mismos dijeron, esto es de Dios. En todo este asunto anda la mano de Dios, dijeron. Cuando hablamos sobre lo que pasó con Job, vimos que Satanás no tiene poder para controlar los elementos naturales, poder de sí mismo, sino que Dios le dio autoridad para que lo hiciera y le puso límites a lo que Satanás podía hacer. De manera que, aunque puede sonar contradictorio para el concepto de muchos, Satanás es un siervo de Dios, en el sentido de que está limitado y es controlado por Dios. No que Satanás le sirva de buena gana a Dios, sino que está al servicio de Dios a pesar de que él no quiere servirle a Dios. Pero el poder de Dios es tal que puede usarlo para cumplir sus propósitos. Pero Satanás no tiene poder de sí mismo para controlar los elementos. Y en el caso del anticristo y el falso profeta, que aunque se especifica que hace bajar fuego del cielo, vimos, y quiero aclarar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12, la advertencia que hizo el apóstol Pablo, que previamente había hecho Jesús. Dice, entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Entonces, 2 cosas, son falsos, milagros, señales y prodigios falsos, no son reales, y Dios ha permitido que por el poder del engaño, todos aquellos que no son de Él crean. Entonces, ningún cristiano se debe de preocupar si se va a poner la marca de la bestia.
que si va a ser engañado por Satanás, y va a ver esa señal y va a decir, oh sí, Satanás es mi Dios. Pues, por favor, si conoces la Biblia, conoces a Dios, no vas a caer en esas cosas. Y es más, la Biblia lo asegura. Solamente a los que no son de Dios, a los que no aman la verdad. Y es algo que Dios ha permitido y van a ser condenados por eso. Pero ninguno de los hijos de Dios caerá en esas cosas, ni creerá esas cosas porque no son verdaderas. Entonces, demostramos bíblicamente la semana pasada que Satanás no puede hacer milagros. Solo Dios hace milagros. Y es lo que usamos como evidencia para comprobar que Dios envió una persona, que Dios inspiró la Escritura, que Jesús resucitó de entre los muertos, de mal que vamos a llegar más adelante. Entonces, los milagros son la señal que única e invariablemente apuntan a Dios. No hay nadie más que pueda hacer milagros. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar el quinto tipo de cosa que parece un milagro, pero no lo es. Pero Dios está involucrado en el asunto. Y esto es la providencia divina. Para empezar a comprender este concepto, necesitamos recordar lo que brevemente vimos, o digo, no brevemente, porque sí profundizamos. Recientemente vimos en el tema de fe y ciencia, cuando hablamos del origen, que es el fundamento número 207, y el 214, cuando hablamos de la ciencia y el cristiano, la parte 4, cuando hablamos del azar. Lo que vimos en esos dos temas es base para comprender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que antes de empezar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por todos los que estamos aquí, gracias también por todos los que no pudieron estar. Tú tienes control de todas las cosas, Señor, y has organizado las cosas de esta manera y te damos gracias por ello. Aunque hay muchas cosas que escapan de nuestro entendimiento, sabemos que tú estás en medio de todo esto, Señor, y que nada sucede sin que tú lo hayas permitido. Así que enséñanos el día de hoy a entender este concepto de tu providencia, para que podamos principalmente, Señor, aplicarlo en nuestras vidas, que es algo sumamente importante que todo hijo tuyo, Señor, podamos comprender bien y que podamos también, por medio de tu gracia, poder explicarlos a otros, Señor, con claridad, de manera que demos razón, como dice tu palabra, de la esperanza que hay en nosotros. Gracias de antemano. Amén. Bueno, hablar de la divina providencia es un tema simple, pero profundo. Y la profundidad que podamos obtener del tema de la divina providencia tiene grandes, no graves, grandes implicaciones en la vida cristiana. Por eso es que todo cristiano debe tener perfectamente claro este tema. En el contexto nuestro, ahora es para determinar qué es un milagro y qué no, pero principalmente para la vida cristiana. Entonces, de lo que habíamos visto en el tema de fe y ciencia, en cuanto al origen, hablamos del argumento cosmológico Kalam. ¿Se acuerdan? Es algo que tienes que memorizar. Es una herramienta indispensable para hablar con aquellos que aseguran que no hay un Dios o que tienen dudas si es razonable pensar que hay un Dios. Este es un argumento que todos deben de tener memorizado y saber explicar. Es un argumento sencillo y es muy, muy poderoso a la hora de afirmar que cuando decimos que hay un Dios y que tenemos certeza de que existe, tenemos buenas razones para pensarlo así. Entonces el argumento cosmológico Kalam dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Y eso que causó al universo tiene que ser inmaterial, ¿verdad? Porque cuando el universo empezó a existir la materia. Por lo tanto, lo que causó el universo tiene que ser inmaterial, tiene que ser atemporal, es decir, no le afecta el tiempo. Porque al principio de la creación, ahí es donde empezó el tiempo. No ocupa un lugar en el espacio, porque no existía el espacio antes del universo. Y esta primer causa tiene que ser sumamente poderoso para crear todo lo que creó, todo el universo, y además tiene que ser personal. Porque a menos que tomara la decisión de crearlo, no habría nada. Entonces, a esa primer causa inmaterial, atemporal, que no ocupa un lugar en el espacio, sumamente poderoso y personal, es lo que llamamos Dios, ¿verdad? Dios es la causa, la primer causa no causada. Dijimos también, es el ser necesario, porque no podemos explicar nada del universo a menos que haya una primer causa no causada. De manera que, para que exista el universo, es indispensable que exista la primer causa, que exista Dios. Y eso es lo que afirma la Escritura en el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra.
Entonces no estamos apoyándonos en el argumento para decir que creemos en Dios. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas al principio y el argumento nos lleva a mostrar que es razonable lo que la Biblia dice. Así que no nos confundamos, ¿verdad? No decimos, yo creo en Dios por el argumento cosmológico Kalam. No. Yo estoy confiando en la Escritura, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando me preguntan, ¿por qué crees eso? Déjame te propongo este argumento razonable que te lleva a la conclusión inequívoca de que tiene que haber una primer causa. Y que no es razonable asegurar que no la hay y que las cosas empezaron de la nada. No más porque sí, eso es absurdo. Entonces nos apoyamos en el argumento para comprobar que la Biblia es racional cuando afirma estas cosas, ¿verdad? Pero cuando decimos que Dios es la primera causa no causada, el creador de todas las cosas, eso trae implicaciones muy importantes. Por ejemplo, vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 6. Dice, solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos, por eso te adoran los ejércitos del cielo. Ahora aquí hay que entender un poco en el contexto cultural de qué nos está hablando. Cuando dice, tú has hecho los cielos, está hablando de lo que nuestros ojos perciben, lo que está dentro de la atmósfera, lo que vemos que es de color azul y hay nubes, donde los pájaros vuelan, donde los aviones viajan. Ese es los cielos. Y cuando dice los cielos de los cielos, no es el espacio exterior como nosotros lo entendemos. Es un lugar en el que ellos se imaginan que están los seres espirituales, según lo que se entendía en aquella época. El primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. Ellos consideraban que las estrellas no eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de distancia, sino que eran seres espirituales. Asociaban las estrellas a seres espirituales. Entonces cuando dice, y los cielos de los cielos con todas sus estrellas, y más adelante dice, te adoran los ejércitos del cielo, ahí es donde está la conexión, según su entendimiento del mundo, que las estrellas que eran seres son el ejército de los cielos. Todos esos seres al servicio de Dios en la manera en que ellos comprendían el universo en aquel entonces. Y cuando dice, tú le das vida a todo lo creado en la tierra y en el mar con todo lo que hay en ellos, hablar de la tierra y el mar no nada más está excluyendo los de los demás, sino que está hablando del lugar central de toda la creación de Dios. Pero cuando dice, tú le das vida a todo lo creado, las dos palabras das vida en hebreo son una, que se traduce así, mantener vivo, nutrir, preservar, reparar, restaurar, revivir, dar vida. Entonces no dice, tú le diste vida a todo lo creado. Lo dice en tiempo presente, tú das vida a todo lo creado. Y por la palabra hebrea es, tú mantienes vivo, sostienes, reparas, restauras. Entonces, no nada más es el hecho que Dios creó todas las cosas, sino que la Biblia afirma que Dios las mantiene, las sostiene. Es decir, el universo no quedó como algo independiente a Dios, que fue creado y Dios lo dejó ser, y que ahora el universo por sí mismo se encargue de generar todas las cosas. No, eso no es lo que la Biblia dice. Eso es lo que muchas personas piensan, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el universo se mantiene en funcionamiento porque Dios lo sostiene. Entonces, no nada más Dios es el creador, sino es quien hace que el universo se mantenga como lo conocemos. Entonces, el universo depende de Dios para ser creado, porque el universo no se puede crear a sí mismo, ya estudiamos eso a profundidad. Así que si Dios creó el universo necesita a Dios para existir. Y el universo necesita a Dios para continuar existiendo. Dios mantiene vivo al universo, lo nutre, lo preserva. Cada vida, cada proceso biológico, cada ley universal es preservada y sostenida por Dios. Entonces, el universo no es un sistema autosostenible, como muchos de nosotros llegamos a pensar en algún momento. Pues el universo funciona solo, no necesita que Dios intervenga. Y nos imaginamos a Dios así como que en algún lugar donde le informan de lo que está pasando aquí, y esa idea nos la puede dar el libro de Job, ¿verdad? Llega el momento, dice Job, capítulo 1 y 2, llega el momento en que los hijos de Dios se presentan ante él, ¿verdad? Y les pregunta a uno de ellos, específicamente Satanás, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra.
como si Dios necesitara que le den información. Pero acuérdate que está hablando en lenguaje antropomórfico. Nos habla de Dios como si fuese un ser limitado como nosotros. Hablar, interactuar, obtener información es algo que solo hace un ser creado, no Dios. Pero Dios se relaciona con nosotros como si Él fuese un ser creado. Pero es imposible que si Dios sostiene el universo, alguien le tenga que informar de lo que sucede en el universo, ¿verdad? Es absurdo. Pero para que nosotros comprendamos cómo es que Dios utiliza a Satanás en el libro de Job para poder bendecir a Job a fin de cuentas, nos habla de Dios como si fuese un ser limitado como nosotros. Pero es un error pensar que el universo está funcionando y Dios se entera de lo que pasa, o incluso, como tristemente algunos enseñan, Dios se asombra de lo que encuentra. Y eso genera una muy mala teología en nuestras mentes, ¿verdad? Porque a mí me enseñaron que cuando venías a la iglesia, Dios sabe que millones y millones de personas van a su iglesia, cada uno, y se pone a cantar. Y dice, eso está acostumbrado, él sabe que le están cantando. Pero cuando tú le echas todas las ganas, haces que Dios diga, a ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí siento algo especial, a ver, y empieza a buscar y a hacer como Google Maps, empieza a hacer zoom, y ve árbol plantado. Aquí hay algo, se siente buena vibra. Y luego le hace más zoom, mira Hernán, ese es lo que me gusta, esa es la fe, lo voy a bendecir. Así me enseñaron a mí. Pues ahí nos tienes a todos gritando, para que Dios nos oiga, ¿verdad? Y le haga suma a la congregación y me bendiga. Pero bíblicamente eso es absurdo. Porque si Dios sostiene todas las cosas, eso incluye a todo ser vivo. Y eso me incluye a mí. Yo no puedo hacer lo que hago de forma independiente a Dios, sino que es Dios quien me sostiene para que lo haga. Y eso trae serias implicaciones, porque incluso me estuvo sosteniendo mientras pecaba. Y nosotros pensamos que Dios nos toma en cuenta cuando no pecamos y si nos portamos bien nos va a bendecir. Pero Dios te sostuvo incluso mientras estabas pecando. Y luego pensamos que lo podemos ocultar de Él y que no hay necesidad de confesar el pecado, porque nadie me vio. Y hacemos cada barbaridad porque no tenemos un entendimiento correcto de lo que Dios hace del universo. Entonces Dios sostiene el universo de tal manera que si Él deseara por un instante dejar de sostenerlo y dejarlo por su cuenta, el universo desaparecería, dejaría de existir. El universo requiere un impresionante consumo de energía. Lo que los científicos dicen es que la energía no se crea ni se destruye, pero también por las mismas leyes ya se debió haber acabado la energía de nuestro universo hace muchísimo tiempo y no pueden explicar cómo es que sigue habiendo entrada de energía cuando se supone que la energía no cambia, no se crea ni se destruye. Pero ese no es el tema. El punto es que es Dios quien sostiene el universo y cuando Él decida dejarlo por su cuenta, desaparecerá. Cada elemento, por más mínimo y microscópico que sea, está sostenido por Dios y su poder. De aquí proviene el término providencia. Fíjate lo que dice la Real Academia Española. Providencia, cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. No lo creó el universo y lo abandonó, lo sostiene. Dios lo cuida. Y ese concepto está englobado en la palabra providencia. Y bíblicamente encontramos que la providencia se divide en dos tipos, preservación y gobierno. Y es el objetivo de hoy entender estos dos. Y si Dios lo permite, la próxima semana empezamos a ver cómo tiene conexión esto directamente con los supuestos milagros que no lo son. Cuando hablamos de la preservación, la providencia de Dios, el cuidado que tiene sobre el universo, lo hace preservándolo y gobernándolo. Cuando hablamos de la preservación, hablamos de la divina providencia de preservación. Nos referimos a que Dios sostiene el universo entero y lo mantiene en funcionamiento. Si Dios no existiera, no existiría el universo. Y el argumento cosmológico Kalam prueba que eso es razonable. Si Dios no existe, no hay universo, porque Él es la primera causa necesaria. Dios existe, hay universo. El universo existe, por lo tanto hay Dios. Pero el cuidado de lo que sucede en el universo, la Biblia nos da detalle y nos da información específica. Primero, a gran escala. Vamos a leer otra vez Nehemías 9:6, pero con esta información. Dice, solo tú eres Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos, por eso te adoran los ejércitos del cielo. Le das vida, es algo continuo, los mantienes, ¿verdad? Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es,
y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y aquí nos especifica, de la Trinidad, el Hijo es quien sostiene todas las cosas. Más adelante nos dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Es Jesús quien creó todas las cosas. Y aparte, las sostiene. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Si alguien te pregunta ahorita, ¿dónde está Cristo? La respuesta es, a la diestra del Padre, ¿verdad? En su naturaleza humana. En su naturaleza divina, habita en cada uno de sus hijos. Por eso te dicen, vamos a la casa de Dios, pues será hasta que me muera, que vaya en el estado intermedio a la presencia de Dios. O te refieres a mí, que yo soy la casa de Dios, y cada uno de los que tienen al Espíritu Santo. No hay un lugar al que le llamemos la casa de Dios. O somos nosotros, o se refiere allá al tercer cielo, donde Jesús está sentado a la diestra. Ahora vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 28. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Pablo hablando a los griegos en términos que los griegos entienden. Prácticamente está hablando en términos filosóficos, ¿verdad? Muy distinta a la manera de hablarle a los griegos que hablarle a sus compatriotas judíos. El punto es que les comunica, Dios hizo todas las cosas y gobierna todas las cosas, pero cuando dice específicamente, Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, nos está hablando de la preservación. En Él vivimos, nos movemos y existimos, implica que todo el universo está sostenido por Él, en Él estamos haciendo todo lo que hacemos. Nos habla claramente de la preservación, la divina providencia de preservación. Luego en el libro de Job encontramos detalles específicos que cualquier ser humano que haya visto más o menos cómo funciona el mundo puede comprender para ver el detalle de la preservación de Dios en las cosas que pueden ser comunes y corrientes. Por ejemplo, Job capítulo 38, versículo 8 al 11. Dice, ¿quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? ¿De qué nos está hablando? Primero, de cómo creó el mar y luego los límites que le fijó. Entonces piensa, cuando los que hayan tenido oportunidad de ir a la playa, una de las cosas más impresionantes del mar es ver lo enorme que es, ¿verdad? Se pierde la vista. Y luego ver el continuo oleaje. Siempre está haciendo ruido, nunca hay silencio en el mar, nunca hay silencio en la playa. Y luego te pones a pensar, ¿por qué las olas no avanzan más? Sí, pueden avanzar más cuando hay una tormenta, cuando hay un tsunami, pero hay ciertos límites. Todo ese control para que el mar no siga creciendo, ¿qué lo hace? ¿De dónde viene ese control? Lo que dice en el libro de Job es, cuando dice, o cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas, está hablando de dos sentidos de lo que percibimos en el mar. Lo arropé con las nubes, está viendo lo enorme que es y cómo las nubes lo cubren, como si le pusiera una cobijita, ¿verdad? Y cuando habla de envolverlo en densas tinieblas, está hablando de la profundidad. Para ellos hablar del abismo, donde hay densas tinieblas, era hablar de lo profundo del mar. Entonces nos dice Dios cómo es que Él lo cubre con las nubes, cómo es alguien tan grande para cubrir el mar y arroparlo, o para hacerlo tan profundo. Cuando le establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos. Nadie puede pasar a ciertos lugares del mar y tiene límites en los que se puede mover. Y cuando le dijo, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas, establece los límites que hacen que el mar funcione como lo conocemos. En términos de alguien de aquel tiempo, para que pueda comprender, tan grande es el control de Dios sobre la creación, que Él controla que el mar no se desborde. Luego versículo 25 al 27, mismo capítulo. ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales
y le da paso a la tormenta para regar regiones despobladas, desiertos donde nadie vive, para saciar la sed del yermo desolado y hacer que del brote la hierba. Nosotros pensamos en el ciclo del agua como algo que simplemente es autosostenible, ¿verdad? Siempre va a estar funcionando. Lo que Dios le dice a Job: yo estoy a cargo de esos ciclos. Yo me encargo de que se estén regando lugares que no conoces, que nadie vive, y como quiera tiene control de esas zonas. Y si tú te pones a estudiar hoy en día la influencia que tiene que llueva en ciertos desiertos y que las corrientes de aire traigan la humedad y lleguen a lugares donde nunca llegaría el agua sino por el rocío, y ahí crecen las plantas, y esas semillas llegan casi a la otra parte del mundo y hacen que se produzca vegetación abundante, y el ciclo enorme que controla el planeta. Cuando le escribe a Job estas cosas, le está hablando en términos muy simples de algo muy, muy complejo que hace que se mantenga en funcionamiento la vida como la conocemos. Y le dice Dios a Job: yo estoy a cargo de esas cosas. Versículo 31 al 33. ¿Acaso puedes atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas que sujetan al Orión? ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes guiar a la Osa Mayor y a la Menor? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? Y ahora le habla de lo que ve en el cielo. Lo que describen como las Pléyades u Orión es lo que vemos todavía, ¿verdad? Dice: ¿puedes hacer que salgan a tiempo? Está hablando desde la perspectiva del que está en la tierra, como cuando decimos que sale el sol. Dice: ¿haces que las constelaciones salgan a tiempo? Obviamente por efecto de rotación y traslación, pero en esos tiempos no le va a hablar con esos términos, ¿verdad? Dice: para la perspectiva del que está en la tierra, las constelaciones salen. Bueno, Dios está en control desde nuestra perspectiva de rotación, traslación del planeta, del sistema solar y del universo entero, porque el universo entero está en movimiento. Capítulo 38, versículo 39 al 41. ¿Cazas tú la presa para las leonas y sacias el hambre de sus cachorros, cuando yacen escondidos en sus cuevas o se tienden al acecho en sus guaridas? ¿Eres tú quien alimenta a los cuervos cuando sus crías claman a mí y andan sin rumbo y sin comida? Y aquí nos habla de sostener la vida de los animales. Es Dios quien se encarga de determinar qué come cierto cachorro en algún lugar de la sabana africana o de alguna selva, del cual no tenemos conciencia, pero ya hay cachorros que tienen hambre o crías de cuervo que tienen hambre, y Dios está en control de que coman cada uno de ellos. Y lo que implica que coman. Porque las leonas, si hablamos de león, las leonas cazan principalmente. Y para que cacen tiene que haber animales, ¿verdad? Con carne suficiente para comer. Y todo ese control para que un cachorro de león pueda comer, Dios lo tiene. Y se encarga de que todo eso funcione. Yo la primera vez que entendí esto, que ya tiene muchos años, me hizo pensar en las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado? Dices: bueno, ¿por qué cuando te encuentras un nido de cualquier pájaro y ves que ahí están los huevecillos y lo monitoreas y ves que eclosionan y ahí traen un gritadero, ¿verdad? Están pidiendo comida y comida y comida. Y tú piensas en términos naturales. Pues están gritando para que su mamá les dé de comer. Y al que más escándalo hace, normalmente es el que primero le dan de comer. Pero también eso los expone a riesgos, porque un gato, guiándose por ese ruido, sube y se los come. Pero como que ya las crías gritan. Conforme empieza a avanzar el tiempo, gritan cuando detectan movimiento, pero siguen gritando. Entonces tú tratas de explicar en un esquema materialista y dices: bueno, es que están buscando qué comer. Y lo que Dios le dice a Job es que claman a mí, dice. No están luchando por llamar la atención de su madre. Dios dice: claman a mí por comida. Y es un enfoque totalmente diferente al que estamos acostumbrados a pensar que nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Cuando tú ves que las avecitas chiquititas están grite y grite, Dios dice: me están pidiendo alimento. Y Dios les provee. A tal grado es el control de Dios sosteniendo las cosas. Porque este tipo de ejemplos son cosas que cualquier persona puede experimentar en la vida diaria. Y alguno puede decir: pero pues eso le puedo dar una explicación material. Sí, pero cuando explicas materialmente algo, tú mismo asumes que no hay Dios. Y eso no es razonable, ¿verdad? Tenemos suficiente evidencia, ya lo estudiamos a profundidad, para decir: es razonable pensar que hay un Dios y que sostiene todas las cosas.
Y hay muchas otras cosas en las que no pensamos, pero que también se requiere que Dios las esté sosteniendo, sin las cuales nada de esto tendría sentido. Ni la lluvia, ni los animales, ni los cielos. Nada de eso podría funcionar sin otras cosas mucho más complejas que no estamos conscientes. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado sobre las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza? Ejemplo número 1, ¿qué hace que la gravedad se mantenga? No varía. Puedes hacer ecuaciones matemáticas para determinar cómo va a comportarse, pero nadie sabe qué es la gravedad, porque no ha dejado de tener efecto. ¿Qué pasaría si de repente la gravedad se interrumpiera como la señal de internet? Si cuando estás en la casa, en el trabajo, en el que se va el internet, ¿qué pasa con todos en la casa? ¡Va a internet! Y salen de sus cuevas, ¿verdad? A ver el universo. ¡Ay! Les cala el sol. ¿Qué pasaría? Es más, y empezamos a reportar, ¿verdad? Luego a probar, no hay internet. Y los vecinos, ¿quién tiene internet? Digo, los que tienen datos, les avisan a los pobres de la Wi-Fi. Oye, los no tienen datos, alguien tiene Wi-Fi en su casa, vecinos, y hace un escándalo. Imagínate que a Dios le fallara por poquito la gravedad. Y de repente hubo un corte de 5 minutos en gravedad. ¿Qué pasaría? ¿Estarías trabajando tranquilamente y luego? ¿No crees que vas a empezar a flotar? No. Todo lo que la gravedad hace sostiene a todo el universo. Un planeta con cierta distancia entre ellos, la vuelta que damos al Sol, la Luna, todo está organizado por la gravedad. Suspendes unos minutos la gravedad y el universo se destruye. ¿Qué hace que la gravedad se mantenga sin variación? La Biblia dice, es Dios quien sostiene. Nosotros le llamamos, es una ley. Sí, pero ¿cómo es que es una ley? ¿Quién hace que la ley esa funcione y se mantenga invariable? La Biblia dice, es Dios. Quita la gravedad, se acaba el universo. ¿Qué hace que se mantenga? Lo que le llaman la fuerza débil. La responsable de que haya reacciones nucleares y que el Sol produzca la energía necesaria para toda la vida como la conocemos en la Tierra. ¿Qué hace que esa fuerza débil, que es una constante, que hace que se puedan hacer esas reacciones nucleares, no nada más en el Sol, en muchas partes, que hace que se mantenga constante de manera que se pueda generar toda esa energía? Nadie lo sabe, y la Biblia dice, Dios lo sostiene. Tercera fuerza, la fuerza electromagnética. ¿Qué hace que se mantenga la fuerza electromagnética? ¿De qué nos sirve? No pienses nada más en los imanes, ¿verdad? Mantiene a los átomos y a las moléculas unidos. Permite lo que entendemos que es la fricción, la elasticidad. Hace que un objeto se permanezca en su forma. La fuerza electromagnética, si no existiera o se interrumpiera en un momento, todo se descompondría en partículas, en moléculas. Y luego dentro de las moléculas, lo que es la cuarta fuerza, le llaman la fuerza fuerte, es lo que hace que dentro del átomo los neutrones y protones no salgan disparados, sino que se mantengan en él. Si esa fuerza no mantiene a los neutrones y protones dentro del átomo, no existirían los átomos, ni las moléculas, ni nada de la materia que conocemos. Y es invariable y es constante. ¿Qué hace que eso se mantenga? No hay explicación materialista. La Biblia dice, Dios la preserva, es su divina providencia. Por eso cuando el apóstol Pablo le habla a los griegos y le dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos, fíjate la profundidad de esas palabras, que en ese tiempo dices, pues bueno, sí habla de algo profundo, pero mientras más la ciencia avanza y más entendimiento tienes de eso, te das cuenta de lo compleja que es la divina providencia de preservación. Y que no podemos concebir nada en el universo si Dios no lo sostiene. Esa es la primera forma de la divina providencia, la preservación. La segunda es el gobierno. Cuando hablamos del gobierno de Dios, encontramos en la Escritura que además de que Dios gobierna, hay otras dos cosas fundamentales para entender el gobierno de Dios, la soberanía y la omnipotencia. Si hablamos de que Dios es soberano, significa que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien Él quiera. Si hay algo que limita a Dios o lo restringe, ya no es soberano. Eso implica que Dios no tiene restricción alguna, hace lo que le plazca como le plazca.
Pero para que sea soberano tiene que gobernar. Entonces no es un gobernante malo, negligente o deficiente. Hace lo que le place. Y luego es omnipotente. ¿Qué significa? Todo lo puede. Pero hay que hacer una cláusula en la omnipotencia porque no va a faltar el listo que diga: ¿a poco Dios puede crear una piedra tan grande que no pueda levantar? ¿Recuerdan que estudiamos eso? Ya se les olvidó. Les van a decir eso, eso está raro. Y lo vimos muchas veces, ¿verdad? No, sí, Dios es omnipotente, pero eso no significa que va a dejar de ser Dios para hacer cosas. Dios no puede dejar de ser. Dios lo puede todo, pero la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Entonces, si Dios todo lo puede, ¿puede convertirse en malo? No, porque Dios es bueno. Y lo malo es la ausencia de Dios. Si Dios se hace malo, entonces Dios dejó de ser Dios. Y si Dios deja de ser Dios, ya no es Dios. Entonces es absurdo pensar que Dios haga algo en contra de su naturaleza. Entonces, si tú piensas que Dios es omnipotente y puede crear una piedra tan grande que Él no pueda levantar, significa que dejó de ser omnipotente. Dejó de ser Dios. Dios no puede dejar de ser Dios. Incluso cuando hablamos de ser el creador de todas las cosas, implica que Dios no puede dejar de ser, Dios no puede dejar de existir, porque Dios no puede dejar de ser el mismo. Es imposible que Dios no exista. Entonces, cuando hablamos de gobierno, la Biblia es clara con respecto a que Dios controla todas las cosas. Por ejemplo, Isaías 46, versículo 10 y 11. Dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante, al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Y esta última parte es fundamental, importantísima. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Dios no es un vidente. Vio el futuro y luego lo dijo para que se cumpla. No. Las cosas que Dios dice que se van a cumplir no es porque Él vio que van a cumplirse, sino porque Él va a hacer que se cumplan. Entonces Dios no tiene que estar haciendo combinaciones hipotéticas para determinar qué va a pasar. Dios no tiene que decir, a ver, ¿qué va a hacer Hernán si lo pongo aquí? Porque ahí Dios estaría aprendiendo de alguien más para determinar qué va a pasar. No se estaría Él encargando de que las cosas pasen. Por eso es importante decir, lo que he dicho, haré que se cumple, dice Dios, se cumpla. Entonces, Dios dice, Cristo será crucificado, mi hijo va a morir. ¿Por qué? ¿Porque lo soltó y los humanos lo mataron? No, porque Él se encargó de que todo suceda como Él ordenó, pero al mismo tiempo no hace que las personas pequen. Usa la maldad de las personas para cumplir sus propósitos. El caso más claro es la crucifixión de Cristo. Por medio de hombres malvados lo crucificaron, dice la Escritura. Dios no le dijo al hombre malvado, mátalo, entiérrale la lanza. No, le permitió hacer lo que ellos deseaban hacer. Y al permitir que maltrataran y se burlaran de tal forma de su hijo, compró nuestra salvación. Pero Dios no los obligó a hacer lo malo, sin embargo, controló que todo eso sucediera. Así lo había ordenado, desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice, yo anuncio el fin desde el principio. Y todo eso va a pasar porque yo voy a hacer que se cumpla, dice el Señor, no porque tiene el poder de ver el futuro. Daniel 4, 34 al 35, dice, pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Dios Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Dios reconoce que su gobierno es eterno. Aquí es donde la Biblia habla de la licantropía. ¿Qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor? El concepto de licantropía es que fue convertido en una especie de lobo o de buey. Que Dios lo puso en ese estado durante cierto tiempo y luego lo hizo recobrar su conciencia humana. Porque dice que hasta le salía mucho pelo y las uñas le tenía largas y pastaba en el llano como si fuese un buey. Dios le hace recobrar la conciencia y la conclusión en la que llega es gobierna sobre todas las cosas y nadie puede pedirle cuentas de lo que hace. Salmo 135, 6. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares
y en todos sus abismos. Deuteronomio 32:39. Vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Fíjate bien, dice, doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Lenguaje antropomórfico. No significa que Dios, cuando te diste con el martillo, Dios te desvió la mano para que te pegaras. No, pero Él ordenó que eso pasara. Lo que consideremos que es malo, me dio COVID. Dios lo había ordenado, ya lo había ordenado. No dijo Dios, Hernán se anda portando mal, que le dé COVID. No, eso ya estaba ordenado. Para nosotros, mi mala decisión te puede llevar a que tengas COVID, ¿verdad? Y decimos, ay, perdóname Dios. Sí, tú fuiste negligente al no hacerlo. Pero al mismo tiempo lo que le dice es que eso ya estaba ordenado. Y Dios organizó todas las cosas de manera que fueses permitido ser negligente en este momento del tiempo y te contagiaras. Y luego decimos nosotros, perdóname Señor, no soy digno de ti. ¿Cuándo has sido digno? ¿Cuándo? Y eso ya estaba ordenado. Estuvo permitido tu error. Y si lo permitió, es para sostenerte. Hay muchas implicaciones de entender esto en nuestra vida y la manera en que interpretamos lo que nos pasa y cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan. Primera de Samuel 2:6. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. Hablando de la esperanza en la resurrección, ¿verdad? Lamentaciones 3, 37, 38. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontecen lo bueno y lo malo? Hay muchísimos más versículos, muchísimos más, para profundizar en la soberanía, para profundizar en la omnipotencia, pero son más que suficientes para mostrar que bíblicamente Dios gobierna sobre todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Entonces, si Dios sostiene y hace que todo funcione, y al mismo tiempo gobierna todo lo que pasa, no hay nada que pueda escapar de su control. Ni Satanás, ni los demonios, ninguna partícula en el universo escapa del control de Dios. Entonces, la divina providencia en sus dos caminos nos hace explicar cosas como, oye, ya mero me atropellaban, pero si no es porque me agaché a recoger una monedita que me encontré, o sea, si no es por eso, no me salvaba. ¿Qué hizo que me detuviera a verlo? La divina providencia. ¿Es un milagro? No, ya estaba ordenado de esa manera, porque no hubo nada que fuese una violación de las leyes naturales, ¿verdad? ¿Pero Dios estuvo implicado? Claro que sí. Pero cuando hablamos sobre entender este concepto, Jesús nos enseñó aplicaciones importantes de entender este concepto. ¿Qué debe de pasar en nuestras vidas cuando entendemos la divina providencia? Ahora, claramente haciendo una distinción de los que son hijos de Dios, ¿verdad? Los que no son hijos de Dios, lo único que les puede dar este concepto es terror. Porque nada va a hacer que puedan evitar el juicio que viene. Pero para los hijos de Dios es muy importante. Fíjate lo que dice Jesús. Jesús nos explicó con detalle en Lucas capítulo 12. Lucas 12, 6 al 7. Dice, ¿no se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Pausa. Nos está hablando divina providencia, preservación. No se venden 2 gorriones por 2 moneditas. Es baratísimo conseguir 2 gorriones. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. El hecho de que los hayan atrapado y que te los vendan a ti, ya estaba en control de Dios. Entonces piensa, ¿a quién le gusta comer pescado? Levante su mano. Ok, a mí no me gusta. Estoy acostumbrado a ver los pescados como mascotas. Y es así como que, y más cuando siento su ojo acosador, que me está viendo que me lo voy a comer, no lo puedo tolerar. Pero he visto que agarra el ojo. ¿Qué haces? Bueno, piensa. En su divina providencia de preservación, Dios ordenó desde antes del principio
del universo que ese pescado llegaría a tu mesa con todo el proceso que siguió para llegar a tu mesa. ¿Qué se requiere para que ese pescado esté en tu mesa, ya sea que comas en tu casa o en un restaurante? ¿Qué implicó? Generaciones y generaciones de pescados. ¿Quién lo atrapó? ¿Cómo fue procesado? ¿Cómo fue la distribución para que llegara a esta zona del país, a esta zona o local específicamente, y a un restaurante específico o una tienda de mariscos específica, que tú lo escogieras ese quizás porque estaba en oferta, porque iba a caducar, no sé, y que lo tengas en tu mesa y te lo comas y digas, gracias Señor por estos alimentos, si es que oras? Porque me acuerdo mucho del chiste del niño que decía que fue a visitar una casa de familia, de amigos no cristianos, su amiguito le invitó, llega a la casa, es una familia no cristiana, sirven la comida y todos empiezan a comer y el niño cristiano se ríe y le dicen, ¿de qué te ríes, niño? Dice, me río de que todos ustedes parecen perros. ¿Por qué dices eso? Porque mi perro cuando le doy la comida, de inmediato empieza a comer y no le da gracias a Dios primero? ¿Cuántos perros hay aquí? ¿Qué implica decirle, Señor, gracias por esta comida? La profundidad del concepto de la divina providencia debería llevarte a la humildad y profunda gratitud, pensar que ese frijol, ese pescado, eso que te estás comiendo fue ordenado desde antes de la fundación del mundo para que fuese comido por ti en ese momento específico, lo que demuestra que Dios jamás se olvidó de ti, jamás. A pesar de que fueses un flojo y no hayas trabajado, no le hayas echado ganas para poder conseguir el dinero, no vendiste lo que tenías que vender, no te importó, decidiste ir a pecar y luego te sientas a comer, ¿cómo es posible que Dios ordenara esa comida para ti desde antes de que existiera el mundo, a pesar de que sabe todo lo que has hecho? ¿Cómo es que no le agradeces a Dios por los alimentos? Dice Jesús, ¿no se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Algo tan simple y común que ellos podían comprar, sin embargo Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes, aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. ¿De qué nos está diciendo? ¿Entiendes cómo Dios tiene control de esos 2 gorriones que para ti no valen nada? ¿Qué implicación tiene para ti que Dios tiene aún los cabellos de tu cabeza contados y eres más valioso para Él que 2 gorriones? ¿Qué hace Dios contigo? ¿Por qué te va como te va? Dice Dios, pues me dejaste muy poquitos. Él así lo determinó. Cada pelo que se te ha caído, Él lo ordenó. 2 gorrioncitos que no sabes qué va a hacer de ellos. Era la ofrenda del más pobre. Dios lo organizó. ¿Cuánto más tú, tu vida y lo que te pasa? No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Miedo es uno de los principales problemas del ser humano. El miedo, porque el miedo en sí no es algo real. Ni siquiera es algo que te ayude a pronosticar. No te dice lo que va a pasar. El miedo lo que hace es que imagina escenarios hipotéticos de lo que podría pasar y nos atormentamos con eso, ¿verdad? Me acuerdo mucho cuando estaba de estudiante o de estudiambre, no había mucho dinero, a veces tenía que tomar 2 camiones, nomás me quedaba para uno, a veces ni para uno y pedías ahí, ¿tienes un peso que me regales? Y así juntabas para el camión. Había tiempos en que tenías que caminar distancias largas, ni modo, y ya era de noche. Yo me acuerdo mucho que un día yo caminaba y había colonias que parecen esas Walking Dead, que ya no hay seres vivos. Estás esperando que salga el zombie porque no hay nadie en la calle, nadie. Y yo al principio decía, paz y tranquilidad. Y cuando el clima estaba agradable y había el cielo despejado, me iba bien tranquilo viendo la luna y las estrellas, hasta que me dijeron que era una colonia bien peligrosa. Jamás volví a pasar a gusto por ahí. Me imagino, con razón está solo, nadie pasa por aquí. ¿Qué se me ocurre a mí en la cabeza? Y bien tranquilo, así como que vengan y róbenme. Jamás me robaron, pero jamás volví a caminar igual, por todo lo que me imaginaba que podía pasar.
Ahora, hay quienes dicen, ni voy a pasar por ahí, me voy por otra parte a rodear por lo que se imaginan que puede pasar. Y eso es lo que nos atormenta. Cuando tenemos un problema, es que no hay trabajo, y si no hay trabajo, no tengo dinero, y si no tengo dinero, no compro lo necesario para la vida. ¿Qué va a pasar si no tengo dinero? ¿Qué va a pasar si me quedo sin trabajo? ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Qué va a pasar si Dios dice, ya, te mueres? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y nos empezamos a atormentar y empezamos a, tengo que comprarme un seguro de esto y un seguro del otro y un seguro por si cae un asteroide porque dicen que andan pasando cerca. ¿Qué pasa si cae el asteroide? Tengo que comprarme un seguro para el asteroide. Y vives para comprar seguros y cosas que te hagan sentir seguro de algo que ni siquiera hay certeza de que vaya a pasar y que muchas veces es muy poco probable que te llegue a suceder. ¿Cuántos dicen, yo no me quiero subir a un avión porque a lo mejor se cae? ¿Sabes que es más probable que te mueras porque una vaca te golpee que a que te mueras porque el avión se cae? Incluso para en la ciudad que no tenemos contacto con las vacas, sigue siendo más probable que te mueras porque te atacó una vaca. Y tú la vaca ni te preocupas. Entonces, el miedo nos afecta gravemente. Y Dios dice, Jesús, en este caso particular, el concepto de la divina providencia debe hacer que no tengas miedo. Porque si Dios cuida a esos animalitos y tú vales mucho más para Él, porque tienes miedo. Porque ya sea que te quedes sin trabajo o no, eso ya fue ordenado desde antes de la fundación del mundo. Y si fue ordenado y Dios ha gobernado todas las cosas para que eso se cumpla y tú vales mucho para Él, es para tu bien. Y es más, es inevitable. Pero luego profundiza un poco más Jesús. Lucas 12, 22 al 26. Jesús dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. Fíjate bien, Jesús dice en términos, fíjense en la divina providencia de preservación. Fíjense en los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero, sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante porque se preocupan por los demás. Entonces, en estas temporadas de COVID y todo lo que está pasando, y empieza la crisis, y qué va a pasar si nos vuelven a encerrar, y qué va a pasar si se acaban los empleos, y qué va a pasar si me piden que vaya presencial, que ya no quiere ir presencial. Deja que pase lo que vaya a pasar. Dios tiene control de eso. Pero esto no es una invitación a la negligencia. Y decir, pues Dios va a hacer lo que Él quiera. No, ahorita Jesús llega a ese punto. Pero te está diciendo, Dios alimenta a las aves, no trabajan, no guardan. Tú si lo haces, tú vales más para Dios porque te afanas, porque te preocupas. Si Dios en su divina providencia ya tiene todo bajo control. Versículo 27 al 31. Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Si Dios se encarga de hacer que esas flores crezcan y de, alegóricamente, vestirlas como ningún ser humano puede vestirse, ¿cuánto más hará por ti? Versículo 29, así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Fíjate, no es una invitación a ser negligente y dejar que las cosas pasen. Es quitarte una carga de encima para que te ocupes en las cosas del reino de Dios. Mira, los cuervos no trabajan ni comen, entonces yo no voy a trabajar y Dios me va a dar de comer. Esa no es la forma correcta de razonar esta información.
Si los cuervos no trabajan y comen, porque Dios en su divina providencia ya ordenó que les sea provisto, y tú eres su hijo y vales mucho más para él que un cuervo, y trabajas, ¿por qué te atormentas? Por eso, dedícate al reino de los cielos. ¿Cuál es una de las principales causas por la que la gente no sirve en la iglesia? ¿O no se enfoca en vivir como debe de vivir? Por las tantas ocupaciones que tiene. ¿Y por qué está tan ocupado? Muchas veces es innecesario, pero están afanados porque no quieren tener miedo a lo que pueda pasar si no hacen eso que les da seguridad, cuando en realidad no lo necesitan. Y si quitaras todas esas cargas de encima, podrías enfocarte con mucha más atención a hacer las cosas del reino de Dios. ¿Qué es eso? La vivificación, la mortificación, glorificarlo a Él. Tenemos muchas cosas de qué afanarnos y de qué preocuparnos, y todos esos temores contribuyen. Nos creamos una vida llena de necesidades, cosas que realmente no necesitas, y cuesta mucho sostenerlas, y te apartan de lo que es verdaderamente importante. El concepto de la divina providencia debe quitarte esa carga de encima y decir, estoy haciendo lo que me corresponde, no tengo por qué afanarme a tratar de hacer más para tener, porque mi Padre ya ordenó todas las cosas y soy su hijo. Así que en lugar de dedicarle más tiempo para minimizar mis temores consiguiendo cosas materiales, voy a confiar en Dios en que estoy haciendo lo que me corresponde, y ese tiempo que invertiría en afanarme, lo voy a invertir en hacer lo que a Dios le agrada. Usar mis dones al servicio de los demás. Prepararme para ser mejor a la hora de hablar con mi prójimo y glorificar a Dios. Tener momentos en los que me pongo a orar con Él, me pongo a hablar con Dios para tener más control y beneficiar a mi familia, beneficiar a mis compañeros de trabajo. Eso es lo que implica el reino de los cielos, trabajar para el reino de los cielos, hacer las cosas que a Dios le agradan, extender el reino, llevar la luz que Dios puso en nosotros a que otros sean iluminados. Y esas cosas muchas veces no las hacemos por estar afanados en las cosas de este mundo, porque tenemos miedo a que pase algo. Lucas 12, 32 a 34, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruye, pues donde tengan ustedes su tesoro, ahí estará también su corazón. Esa es la parte que les digo, no tengas miedo, porque Dios le ha placido darte el reino. ¿Eres su hijo? Es imposible que dejes de serlo. Nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Jesús dijo, la voluntad del Padre es que de los que Él me da, no pierda yo ninguno. Y si Jesús es Dios, Él no falla. Ninguno de sus hijos se perderá. Tienes el reino de Dios asegurado. Así que, ¿qué haces entonces? Dado que eso está seguro y que Dios me va a dar lo necesario para la vida, ¿qué hago entonces con mi tiempo? ¿Busco lo material? Dice Jesús, vende tus bienes y da a los pobres. No está hablando de todo lo que tienes, ¿verdad? Está diciendo, acuérdate de los pobres, que es una de las tareas que se le asignó a la iglesia. Acuérdate de los pobres. Pero para acordarte de los pobres tienes que desprenderte de cosas que tienes. Pero si nada más estás pensando en tener más, no vas a poder compartir con los demás. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. ¿De qué está hablando? No de las cosas terrenales, sino de las recompensas celestiales. ¿Cómo llegan a esas recompensas? Haciendo lo que a Dios le agrada, haciendo el bien. Enfócate en hacer el bien. Esas son las bolsas que no se desgastan. Acumulo en un tesoro inagotable en el cielo, pensando en la recompensa que recibiremos. Más que invertir mi tiempo aquí, invierto las cosas de Dios para hacer las cosas como a Él le agradan y mi recompensa sea mayor. Allí no hay ladrón que aceche ni polilla que destruye. Dice, porque donde tengan ustedes su tesoro, ahí también estará su corazón. La palabra corazón aquí es mente. ¿Qué es lo más valioso para ti? Esta vida o la venidera, ahí vas a estar enfocado. Fíjate cómo Jesús ataca el problema. ¿Por qué la gente, sus discípulos,
No estamos tan enfocados en las cosas de Dios porque estamos afanados en esta vida. Jesús dice, divina providencia es la solución. Entiende esto. Deja de afanarte y ponte a enfocar tu mente en las cosas de Dios. Y eso va a hacer que en la vida venidera te vaya mejor. En la venidera. Porque luego nos enfrentamos a este problema. Señor, no estoy afanado como los demás en hacerme lo más rico que pueda. Estoy enfocándome en ti. Y luego ves pasar al vecino en un carro nuevo. Y dices, ay, Señor, ¿por qué a mí no me das un carro nuevo? ¿Cómo? A ver, el vecino pasa con el carro nuevo. ¿Qué se requirió para que tenga ese carro nuevo? No se acostumbra a pagarlo de contado, ¿verdad? Está endeudado por 4 o 5 años. Ok, va a tener que estar sosteniendo esos ingresos para poder acabar de pagar ese carro. Tiene que trabajar mucho y tiene que trabajar bien. Va a entrar en serios problemas si se queda sin ese flujo de dinero, ¿verdad? Ok, está dedicándole tiempo a eso. ¿A qué le estás dedicando el tiempo tú? Bueno, yo estoy trabajando, pero estoy enfocado en las cosas de Dios también, así que divides tu tiempo. Por consecuencia, no vas a poder hacer todo lo que los demás hacen para incrementar sus bienes materiales, porque estás enfocando tiempo a las cosas de Dios. Ya sea que sirvas en la iglesia, te prepares para un ministerio, o estés enfocando de lo que tienes para compartir con los demás. Por consecuencia, no vas a ver el mismo avance material que el mundo tiene, porque tú tienes dividido tu tiempo y tu esfuerzo. Y Jesús dice, eso es lo que espero que hagan mis discípulos. Porque donde está su tesoro, ¿qué es lo más valioso para ti? Aquí o allá, ahí va a estar tu mente enfocada. Se vuelve un problema para los cristianos que hacen esa división de tiempo, porque si se comparan con el mundo, parece que no avanzan. Yo podría tener una mejor casa si estuviera de lleno trabajando en más cosas para comprármela. Dice, pues yo ni que trabaje más. Entonces, dedícate a las cosas del Señor ya que no tienes esperanza. Pues dices, no, yo podría, ¿qué tal si me meto a estudiar una primera, segunda, tercera maestría y luego un doctorado y luego otro doctorado para que me paguen más? Ok, pero nada de eso te lo vas a llevar a la vida venidera. Y todo el tiempo que se requiere para eso, se lo vas a invertir a este mundo y aquí se va a quedar. Jesús dice, piensa en lo venidero. Ahora, ¿puedes mezclar las dos cosas? Excelente, pero normalmente eso no se puede. ¿A quién sirves? ¿A Dios o a las riquezas? Esta es una parte fundamental, porque luego decimos, Señor, yo te sirvo, ¿por qué no me das un carro? Sé racional, ¿cómo esperas esa consecuencia? Si no estás dedicando el tiempo por completo para ser más rico, para tener más cosas, tienes que tomar una decisión. Dios, y es lo que vamos a ver más adelante, Dios puede acomodar las cosas en su divina providencia para que encuentres oportunidades y te hagas cosas con menos esfuerzo que el mundo y tú sigues sirviéndole a Dios, pero esa es la excepción, no la regla. Así que implica estar conscientes, la divina providencia no significa que Dios me va a dar todo lo que yo quiero, lo que necesito para que pueda enfocarme en el reino de los cielos. Y a veces eso no nos gusta. Entonces, si alguien está pensando, la divina providencia, entonces Dios me va a dar muchas cosas. Sí, el pan como a los cuervos, dice que no lo almacenan, ¿verdad? O sea que le da lo que necesita hoy para vivir. Y mañana lo que necesita para vivir. Y fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando les enseñó a orar. Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No piensas que te vas a empezar a poner a acumular cosas que Dios te ha dado para que vivas tranquilo. Vas a depender de Él en un concepto en el que el mundo considera que es crítico. Si el mundo analiza la vida de un cristiano que divide su tiempo en las cosas necesarias para la vida y las cosas de Dios, el mundo va a decir, ¿estás bien pobre? ¿Podrías progresar mucho más? ¿Podrías prepararte mucho más? ¿Eres pobre porque quieres? Y quien se gancha en esa idea, pues sí, no tengo tiempo para las cosas de Dios, tengo mucho que hacer.
mucho que trabajar. Eso es muy peligroso si eres hijo de Dios. Me acuerdo mucho que hay una historia que dice que un empresario llega a una playa y se encuentra un señor local acostado abajo de una palmera como a las 12 de mediodía. Y llega el empresario y le dice: ¿qué estás haciendo acostado? Disfrutando de la playa. Era pescador. A esa hora los pescadores ya acabaron su tarea, ¿verdad? Ellos salían a pescar bien temprano. Y le dice el empresario: ¿no te das cuenta que estás desperdiciando el tiempo? Pescas en la mañana y luego tienes este tiempo libre, ¿verdad? Podrías buscar otro negocio, podrías buscar otro trabajo y empezar a generar un dinero extra. Y además del dinero que ingresa por la pesca, tendrías una fuente de ingresos externa que te daría más holgura para poder invertir en otro negocio. Y entonces ya serías pescador, tendrías un negocio y luego la capacidad de poner otro y vas a poder empezar a tener gente trabajando para ti. Y como el negocio va a empezar a moverse, te despegas de la pesca y puedes invertir en cosas más grandes que te van a dar mucho mejor posición económica. Y si te esfuerzas más, en unos 5 o 10 años vas a poder independizarte de tus negocios. Los negocios van a trabajar por sí solos y para ti. Y entonces podrás irte a una playa y disfrutar del sol a las 12 de mediodía. Y le pregunta el pescador: ¿y no es eso lo que estoy haciendo ya? ¿Se entiende? Todo ese trabajo y todos esos negocios para poder sentarte a disfrutar, cuando ya lo estás haciendo, a pesar de que no tienes todos esos negocios, ¿dónde está el enfoque de tu vida? El cristiano: Dios me va a proveer, yo trabajo, Él provee. Ok, me ocupo en las cosas del Señor. Va a haber tiempos en los que sí tienes que trabajar más, pero no siempre. La Biblia promete días buenos y días malos. Habrá días en el que échale todas las ganas y consigue todo lo que puedas de trabajo porque hay que cumplir con responsabilidades. Pero eso no es lo fijo que debes estar haciendo. Habrá momentos en los que hay relativa abundancia y no tienes por qué seguir afanado en tener más. Ocúpate en las cosas del Señor. Y cuando alguien te quiere: oye, pues trabájale más para que luego puedas dedicarte a las cosas del Señor. Es lo que ya estoy haciendo, ¿verdad? Sin todo eso, para poder hacerlo, ya lo estoy haciendo. Sí, no voy a tener tantas cosas materiales como tú me dices, pero ahí no está mi tesoro. Mi tesoro está en la vida venidera, en agradar al Señor. Así que puede haber hombres y mujeres cristianos capaces de ser súper grandes empresarios y no lo van a hacer por decisión, porque van a confiar en la providencia divina y van a ocupar su tiempo en las cosas del Señor. Vivimos en una sociedad donde todos quieren progresar y todos quieren tener más. Cuidado. La enseñanza de Jesús aquí es muy clara. Sé sabio en cómo decides el tiempo. Confía en que Él ya ordenó todo lo que está pasando. Y entonces vivamos de manera congruente. Y es difícil. Es un bocado difícil de tragar. Muy difícil en nuestra cultura empresarial. Pero las palabras de Jesús son claras y debe confrontarnos. Caemos en la trampa muy fácil de caer en la corriente de trabajo más y estudio más y hago más, como que un día voy a poder descansar. Cuando ya puedes descansar sin hacer todo eso, enfocándote en las cosas de tu Señor. Así que hay mucho que pensar, pero hasta aquí nos quedamos. El concepto de la providencia divina por preservación o por gobierno. Todo lo que te pasa ha sido controlado por Dios. Y vamos a ver, si Dios le permite, el próximo domingo cómo Dios controla cosas enormes y cosas tan pequeñas que afectan nuestra vida y que nos llevan a pensar que hay milagros cuando en realidad no son. Pero sin embargo, son una evidencia importantísima del poder de Dios. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Mencionó el pastor Ismael de los propósitos de Año Nuevo, ¿verdad? ¿Cuáles son tus propósitos? Y espero que los reconsideres en base a lo que estamos estudiando hoy. No tiene nada de malo que quieras cambiar de carro. A veces es súper necesario. Ese carro que no prende a menos que ores. No prende. Ah, sí, Señor, pongo en tus manos este carro. Que tus ángeles toquen el motor. La gloria sea Dios. Comprende. Gracias, Señor. Cómprate otro carro o arréglalo. Pero si tienes un buen carro y te propones conseguirte uno mejor, pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No te deja tirado el que tienes? ¿No se te descompone cada rato? Bueno, es que así es, ¿no? Tengo este y luego lo vendo y me compro uno mejor. Y luego lo vendo y me compro uno mejor. Y luego lo vendo y me compro uno mejor. Y así hasta llegar a un carrazo. Ok, y eso implica tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Lo necesitas? ¿O ese tiempo, dinero y esfuerzo en ir creciendo a tener un mejor carro por gusto, no debería ser ocupado en las cosas del Señor? ¿Para que crezcas en santidad? ¿Para que tus hermanos sean edificados? ¿Para que seas un mejor mayordomo? Entonces descarta tus propósitos si no se alinean a la enseñanza de Jesús. Pero si dices, sí, mi familia necesita más provisión, estoy hablando de cosas básicas. Bueno, ponte a estudiar, a ver si te mejoran el sueldo. Busca abrir otro negocio para traer ese ingreso que falta. Ahí sí es justificable, lo necesita tu familia. Pero si no, no estés perdiendo el tiempo en eso. Dios ha prometido suplirnos en todo. La provisión va a acabarse cuando te mueras. No tenemos la vida asegurada, pero sí su promesa. Así que descansemos en Él. No caigamos en la corriente de este mundo. Hay muchas cosas que sí son verdaderos propósitos de año. Cuidar nuestra salud. Ya abusamos, ¿no? Ya. ¿O te vas a esperar a la Candelaria todavía? Ya hay que empezar a hacer algo con nuestro cuerpo. Hay que leer la Escritura. Hay que entrar en contacto con los hermanos. Eso va a generar problemas y confrontaciones, sí, pero eso es lo que hace que crezcamos. Hay que ser buen administrador. Se requiere tiempo para planear lo que estás haciendo en tu vida, no nada más lo del trabajo. Y es muy fácil perder el tiempo en otras cosas. Que tu propósito sea crecer en santidad, que puedas glorificar a Dios en una mayor medida. Primeramente el reino de los cielos y su justicia, dijo Jesús. Lo demás vendrá por añadidura. Lo que necesitas, no lo que tú quieres. Así que este año busca un balance entre las cosas que son necesarias para esta vida y las cosas del Señor, y respétalo. Y te aseguro que al fin de año vas a decir, valió la pena. Sí, vas a seguir pensando que quisiera tener un mejor carro. No te preocupes, no significa que nunca lo vas a tener. Y es más, es muy probable, dado la providencia divina, que muchos de tus deseos actuales fueron puestos por Dios ahora porque es algo que te va a dar. Así que tampoco descartamos nuestros deseos y aspiraciones, sino que los dejamos a la divina providencia, al tiempo que Dios haya definido, si es que lo definió. Y sí, de repente Dios nos concede cosas que no nos imaginábamos que íbamos a tener. Tantas experiencias que yo he tenido y que he escuchado. No tenía carro ni dinero para conseguirlo. Y de repente se dio una oportunidad y dijo, mira, este carro te lo vendo, me lo vas pagando como puedas. Agarras el carro y luego dices, pues lo voy pagando como puedas, 20 pesos. Y luego otros 20. Ahí voy. Sí, pero cuando Dios mueve esas cosas en su divina providencia,
te vas a dar cuenta que empieza a caer dinero y un mejor trabajo y empieza a funcionar las cosas. Nunca me imaginé que esto iba a funcionar, pero funcionó, no porque lo buscaste, sino porque esperaste en Él. Te enfocaste en lo importante y Él te concedió un deseo que ya había puesto en ti. Dios es tan grande y hace las cosas de manera tan sorprendente que incluso los deseos que tenemos, si estás buscando a Dios y te enfocas y conoces su palabra y tienes un deseo, es muy probable que Él lo puso porque lo va a suplir. Hizo que Adán se sintiera solo para darle a su mujer. Pero también está la carne que nos hace desear cosas que nada que ver con Dios, ¿verdad? Por eso, si nos enfocamos primeramente en el reino de Dios y su justicia, y estamos empapados en las cosas de Dios y empezamos a tener deseos, es muy probable que ese deseo sea de Dios. Y si Él lo puso, es porque te lo va a conceder. Y se asegura que vayas a estar bien agradecido cuando te lo dé. Así es Él. Así que no te estoy diciendo que renuncies a tus deseos. Que te asegures que si los tienes, porque le sirves a Dios, y lo más probable es que los puso en ti. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque me has sostenido a pesar de todo lo que soy. A pesar de mí, Señor, a pesar de nosotros, tú has sido fiel. A pesar, Señor, de que nos sentimos dueños de nosotros mismos y con la libertad de hacer lo que mejor nos plazca. Hicimos cosas que no te agradan. Tomamos malas decisiones y tú nos diste la vida y el aliento mientras lo hacíamos. Nos toleras y nos tienes mucha paciencia, Señor, porque tu Hijo pagó la deuda, porque Él sufrió la pena que me correspondía, la condenación eterna, la pagó. Y ahora me has declarado justo a pesar de que en la práctica no lo soy, Señor. Pero no me has dejado solo. Me has dado tu Espíritu Santo, que me amonesta, que me confronta, que me guía, me reprende y me disciplina cuando estoy haciendo las cosas mal, porque me amas. Gracias, Señor, porque me sostienes. No solo a mí, sostienes a mi familia y las cosas que me has dado. Dame la sabiduría, Señor, que necesito para administrar lo que tengo, para confiar que a pesar de mis malas decisiones, a pesar de mi ignorancia, tú tienes el control y que nada de lo que me ha pasado en esta vida ha sido un error. Tú no te equivocas, Señor. Nada se escapa de tus manos. Cada vez que sufrí, cada vez que padecí injusticia, cada vez que alguien se aprovechó de mí, cada vez que hice lo indebido, cada vez que hice lo que te agrada, en todo tiempo tú me sostuviste para lo uno y para lo otro y que todo proviene de ti, dice tu palabra. Ayúdame a entenderlo, Señor, para asimilarlo correctamente y llevarlo a la práctica. Es algo que olvidamos frecuentemente. Que nos olvida que tú tienes control de todo, Señor. Que nos olvida tu divina providencia. Así que te rogamos que tengas misericordia de nosotros, conforme a tu voluntad. Nos abras el entendimiento, que podamos comprender cada vez más, Señor, la profundidad de tu sabiduría, al ver tu poder en cada cosa que vivimos, cada cosa que disfrutamos, cada cosa que padecemos, y entender que tú tienes el control. Por lo tanto, no temeré, no me afanaré, no me atormentaré, como dijo Jesús, porque tú estás conmigo, Señor. Y nunca, nunca me has abandonado ni lo harás. Enséñame a esperar en ti, Señor. Enséñame a filtrar lo que viene de la carne y los deseos que has puesto en mí, Señor. Enséñame a ser paciente, porque si lo pusiste en mí, proveerás para ese deseo, suplirás esa necesidad. Señor, aún en mi mente, en mi corazón, tú tienes control absoluto. Líbrame de mí mismo. Líbranos del maligno, Señor. Ayúdanos a glorificarte a pesar de nuestros defectos. Queremos conocerte más y confiar más en ti. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas.
Ok, y hay algunas preguntas aquí en el grupo, así que les recuerdo, tenemos 15 minutos para responderlas. Está el código QR en pantalla para que te agregues al grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp debe estar habilitado solamente en el tiempo de preguntas. En todo lo demás está bloqueado, nadie puede escribir. De repente se les escapa y alguien escribe, pero se dan cuenta y lo bloquean otra vez. No está diseñado para los buenos días ni nada de eso, y cadenas de amor o cadenas de maldición. Si no lo compartes te va a pasar algo malo. Por favor, no hagan esas cosas. Está diseñado para que esté activo durante la sección de preguntas, y las preguntas se van a responder en el orden que fueron llegando. Algunas veces tengo entendido que lo desbloquean desde antes, ¿verdad? Cuando empieza la reunión, para que te adelantes a la pregunta. Pero también, si haces eso, luego haces una pregunta que yo ya respondí y consumo el tiempo en algo que ya se dio la respuesta, y no es justo para los demás que sí tenían una pregunta de algo que no toqué o algo que no aclaré. Entonces, tratemos de esperar a lo último para saber si ya todas tus dudas se aclararon, y aquellas que no tuvieron respuesta o que no fue claro suficiente, entonces ahora sí las escribes. Las preguntas que no tengan nada que ver con el tema las vamos a pasar al final, y si hay tiempo trataré de responderlas. Es muy raro que en domingo quede tiempo, así que prácticamente se va a quedar sin respuesta. Los miércoles sí ha pasado que queda tiempo al final y entonces la respondo. Así que enfócate en que sea respecto al tema. Si es una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, te invito a nuestras sesiones de preguntas y respuestas los martes cada 2 semanas. Esta semana tuvimos la sesión de preguntas de este año, la primera del año, y dentro de 2 semanas vamos a tener la siguiente. Dedicamos 1 hora y media a responder preguntas. Tenemos la sesión a las 7 p.m., hora de México, del centro, y cualquiera puede participar. No tienes que ser miembro de Árbol Plantado, incluso ni siquiera necesitas ser cristiano. Lo único que necesitas es querer participar. Se publica en la página de Facebook de Árbol Plantado el link. También en el grupo de foráneos, hay un grupo de foráneos de Árbol Plantado donde se pasan artículos de sana doctrina, se dan avisos, se les pone el link de la sesión de preguntas, y lo único que tienes que hacer es seguir el link y puedes participar. Obviamente se pide respeto, tanto en este chat como en lo que hacemos en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, empiezo a leer las preguntas del día de hoy. Dice primero Luis Gómez: hola pastor, buen día. Espero se encuentre bien, gracias. Mi pregunta es, retomando una anécdota suya que contó sobre cómo una voz le dijo que retrocediera, pues venía un camión, si no mal recuerdo, y sucedió un accidente, y después de eso usted dijo que recibió un tipo de instrucción de orar por alguien, que pasó de estar gritando de dolor a silencio. ¿Ese acontecimiento fue un milagro o providencia? De antemano, gracias y tenga buen día. Bíblicamente hablando, es providencia. Según la Real Academia Española, puede calificar como un milagro, como lo vimos, ¿verdad? Un hecho sorprendente o sobrenatural, que es el término más común que usamos regularmente para el milagro. Pero bíblicamente hablando, no califica como milagro, sino providencia de preservación, ¿verdad? Siguiente es Ceci López: si la hermenéutica Kalam, que es una doctrina científica, sostiene que Dios existe y hace varias determinaciones científicas, ¿acaso el espiritismo, basado y escrito por científicos y maestros en filosofía como Alan Kardec o Leon Denis, quienes buscaban una respuesta racional al evangelio cristiano, debe compararse o cotejarse con el evangelio mismo para encontrar respuestas sobre algunos temas que no entendemos? ¿O deberá tenerse cuidado, como lo hace Pablo en Hechos 18, 18 al 19, o también hacerlo como Pablo al rebajarse a dar una explicación como le hacía con los griegos en Ateneas, del mismo modo que lo hacía con el pueblo más ignorante? Mira, no estamos usando la filosofía para interpretar la Biblia. Estamos interpretando la Biblia y luego usamos la filosofía para probar que es razonable lo que la Biblia dice. Por eso cuando dice, si por medio de la filosofía encontramos conocimiento, debiésemos agregarlo a la Escritura de manera que nos da información que la Escritura no revela, eso no es lo que estamos haciendo. Partimos de la Escritura, y el propósito bíblico en la carta de Pedro es dar razón de la experiencia que hay en nosotros. Entonces, la fuente de autoridad es la Escritura. Si la Escritura nos dice que está prohibido consultar a los muertos, en el contexto que lo dice, es algo que respetamos, aunque haya información deseable o información atractiva en el mundo espiritual que tenga que ver con los muertos y que de alguna manera podamos obtener ese conocimiento. En Árbol Plantado somos solo Escritura, sola Escritura. La Escritura es la máxima autoridad. La Escritura permite algo, lo hacemos con libertad. La Escritura restringe algo, nos esforzamos por apegarnos a la Escritura. Lo que hemos usado del argumento cosmológico Kalam, lo usamos en el contexto de que la Biblia afirma que Dios es el creador de todas las cosas, y el argumento nos ayuda a mostrar
que esta afirmación bíblica es coherente y racional. Entonces, no estamos buscando la filosofía para obtener información. Buscamos la Escritura y nos apoyamos en la filosofía para dar una explicación. Ahora, con lo que mencionas con respecto a Pablo rebajándose para hablar con gente ignorante, me parece que no estás interpretando correctamente la intención de Pablo, porque Pablo dijo que él se hacía a como fuera, si entre los que están en la ley, como si tuviera ley, si entre los gentiles como gentil, con tal de ganar a todos para Cristo. Es decir, no es me rebajo porque yo tengo un cierto nivel y tengo que rebajarme para que me entiendas, porque ese no es el espíritu cristiano, ese no es el Espíritu Santo guiando a un hijo de Dios. La arrogancia es opuesta al Espíritu Santo. Lo que decimos es, quiero ser eficiente, y si voy a hablar a alguien que no conoce nada de Escritura, le voy a hablar en términos que me entienda. Porque ¿de qué sirve que cite la Escritura a alguien que no conoce la Escritura? Le explico en los términos que él comprende lo que la Escritura afirma, sin tener que llegar a puntos que solo alguien que conoce la Biblia pudiera entender. Y eso es lo que creo que hace Pablo al hablar con los gentiles, cuando les habla de Cristo en términos de la evidencia de la resurrección y de lo que Cristo hizo y del testimonio propio, y no en base a las profecías bíblicas que no tendrían relevancia para los gentiles. Cuando va a los griegos, les habla en los términos que son relevantes para los griegos, de manera que los griegos entiendan y se derribe esa muralla del idioma que puede ser tratar de hablar en términos bíblicos a alguien que no conoce la Escritura. Entonces hay que tener mucho cuidado de decir, la Escritura es la máxima autoridad y nuestra intención es dar un mensaje entendible para cualquier tipo de persona según el tema que estamos hablando. Y no consideramos rebajarnos al tener que usar términos que alguna persona pueda entender porque tiene un contexto diferente al de nosotros. La motivación debe ser útil al Evangelio y con la intención de Pablo hacernos como se requiera, ajustarnos al ambiente mientras no nos lleve a quebrantar la Escritura ni desobedecer a Dios. Entonces, la Escritura es la máxima autoridad y puesto que toda verdad proviene de Dios, podemos usar otras herramientas para confirmar la verdad bíblica, no para agregarle verdad a la Escritura. Siguiente, Naida de Espinosa, dice, buenas tardes, pastor. Si Dios permite todo, ¿por qué permitió mi esposo y mis 3 hijos y yo nos diera COVID? ¿Por qué? No sabe cómo he llorado pidiéndole a Dios sanidad a mí y a mi familia. Me siento tan desesperada. Gracias. Naida, no puedo yo responderte esa pregunta del por qué ahorita, ¿verdad? Pedro pasó por una situación similar, no de enfermedad, pero cuando Jesús quiso lavarle los pies, Pedro le dijo, no, tú nunca me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dijo, bueno, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y le dijo, pero bueno, entonces lávame todo. Dijo Jesús, no, los que ya han sido lavados solo necesitan lavarse los pies. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás después. Hay muchas cosas que nos pasan, que sabemos por la evidencia bíblica que ya vimos, que no fue el diablo quien planeó contagiarte de COVID. Dios ya lo ordenó desde antes de la fundación del mundo, y quizás usó el diablo para que te diera COVID, pero Dios lo está permitiendo con un propósito específico en tu vida que ahora no entiendes, pero entenderás. Lo mismo le pasó a los apóstoles cuando Jesús murió. No podían comprender por qué el Salvador había muerto y como si fuese un criminal, hasta que Jesús les explicó una vez resucitado. Y entonces pudieron comprender. Fíjate los que iban camino de Emaús, que Jesús veló sus ojos para que no lo pudieran reconocer y les dijo por qué son tan torpes y tardos para entender lo que la Escritura dice. Y los llevó por la Escritura para que entendieran por qué el Mesías debía padecer y por qué era necesario. Y entonces, cuando Jesús se aparece a los discípulos y a los que estaban reunidos, dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y comprendieron por qué Jesús tenía que padecer. Así que es un proceso, no es en automático, no es de que ahorita me está pasando y ya sé por qué. No, Dios no hace las cosas así. Nos hace pasar por necesidad, nos hace pasar por dificultad y luego nos hace entender por qué. Hay un salmo que dice, bien me hizo haber sido afligido, porque sí aprendí tus decretos. Entonces, todos los hijos de Dios tenemos y debemos tener esa experiencia. Es decir, estoy en una situación en la que parece que no hay razón, no hay explicación, como Job, que se esforzó por mantenerse contento y con contentamiento y no pudo y terminó quejándose con Dios. Y Dios le dio una lección de cómo hay muchísimas cosas que Dios controla, que escapan a nuestro entendimiento, pero podemos confiar que a pesar de que no entendemos ahora lo que nos está pasando, Dios tiene un porqué. El ejemplo más claro es Jesús. Jesús es el único ser humano, el único hombre que padeció injustamente, porque Él nunca pecó.
Él nunca hizo nada malo y lo trataron como el peor de los criminales. ¿Por qué Dios permitió eso? Para que pagara nuestra deuda, para que nos redimiera y que pudiéramos estar con Él por la eternidad. Entonces, cuando Dios permite que les dé COVID, lo primero que está haciendo es que tengas que acudir a Él. Tienes que hablar con Él. Tienes que confiar en Él. Vas a estar aislada, puede ponerse las cosas difíciles, algunos han perdido a sus familiares, pero recuerda, Dios ya definió el día de nuestras vidas. Los días están contados, nadie se adelanta, nadie se atrasa. Cuando Dios dijo este es el día último de Hernán, no hay nada en todo el universo que pueda impedirlo. Llegará el día de mi muerte y moriré sin poder evitarlo, pero eso no me debe dar miedo ni me debe atormentar, porque cuando llegue mi hora significa que Dios cumplió su propósito en mi vida y ya no hay nada más que hacer aquí. Y morir es mejor que vivir, morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Pero no tenemos que pensar necesariamente en la muerte, aunque es una posibilidad en este tiempo con los que se enferman de COVID. Pensamos, Dios tiene un plan para esto, voy a ir descubriéndolo, voy a ir viendo lo que Dios hace, cómo Dios suple, cómo Dios no me abandona a fin de cuentas, aunque a veces me siento abandonado. Y vas a ver que en la peor oscuridad te vas a dar cuenta que Dios estaba ahí. Por eso el salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero fíjate, no dijo, no andaré en valle de muerte. Cuando ande en valle de muerte, en valle de sombra de muerte, cuando esté allí, no temeré. Eso es lo que Jesús dijo. Así que sí, los cristianos vamos a estar en situaciones muy difíciles, muy dolorosas, muy complicadas. Y Dios las va a permitir en nuestra vida para que lo conozcamos, para que veamos que nunca nos abandonó y que Él es nuestro proveedor, a pesar de que todo el mundo nos abandone. La Escritura dice, aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Así que el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, en los hijos de Dios está diseñado para que lo conozcamos. Así que confía en Él. Pasa este proceso, habla con Dios si te sientes mal, si sientes que se te ha hecho injusticia, lee el libro de Job y sigue sus pasos y te aseguro que vas a encontrarte con la respuesta más pronto que tarde. Siguiente. Alex Mares, adquirir seguros de vida o de gastos médicos mayores se podría considerar una buena decisión de un mayordomo. Por ejemplo, hay seguros de vida que funcionan como fondos para el retiro que van adquiriendo intereses con el tiempo. Un seguro de vida puede ser una buena inversión siempre y cuando no te tengas que afanarte para sostener el seguro. ¿Me explico? Si yo tengo los recursos y quiero ser un buen mayordomo con los recursos que tengo y tengo mis necesidades principales suplidas y puedo invertir de alguna manera, no es pecado que invierta, pero no me está requiriendo a mí quitarle tiempo a las cosas más importantes. ¿Me explico? No estoy sacrificando lo importante por obtener algo que me haga sentir tranquilo. Si yo tengo los medios y lo puedo pagar y eso no implica para mí dejar de atender cosas importantes o sacrificar tiempo para mi familia o para el Señor, entonces hazlo con la conciencia limpia, ¿verdad? Llegará el día en que eso pueda ser una buena inversión. Quizás Dios también ordena que cuando yo me vaya, si tengo un seguro, por medio del seguro mi familia tenga para subsistir un tiempo. Pero si yo digo, a ver, estoy bien, ya tengo aquí alguna forma de vivir seguro, estoy ocupándome en mi servicio a Dios y estoy en un ministerio. Ahora, voy a dejar de ocuparme de Dios porque quiero tener otro seguro por si me pasa otra cosa. Si te fijas, ahí ya es falta de fe. No es una necesidad, es tratar de eliminar el temor obteniendo algo que me hace sentir seguro, en lugar de eliminar el temor porque confío en el Señor. ¿Me explico? La Biblia dice que para el rico las riquezas son su fortaleza. Y eso es algo fácil de entender en la vida práctica. Nos sentimos bien cuando tenemos cosas. Nos sentimos bien cuando tenemos dinero. Me enfermo, tengo dinero. Choco, tengo seguro. Pero a ver, ándate sin dinero, sin seguro. Ay, Señor, cuídame mientras voy manejando. Tienes que acudir a Dios. Ya no me puedes salvar. Solo Dios me puede salvar. La verdad es que siempre solo Él te va a salvar, aunque tú sientas seguridad porque tienes cosas. Esas cosas Dios las puede disipar en cualquier instante. Y así le ha pasado a mucha gente. Se sienten seguros porque tienen dinero y tienen esto y tienen terrenos. Pasa un poco de tiempo y pierden todo, absolutamente todo, y se quedan en la calle. Y dicen, ¿por qué confían en esas cosas? Precisamente, por necio. Eso es lo que la Escritura dice. Así que si tú tienes los medios y no implica sacrificar algo importante por obtenerlo, hazlo con una conciencia limpia. Pero acuérdate, a pesar de que tengas un seguro,
Eso no significa que va a haber provisión. Hay tantas personas que tienen tanto dinero y no lo pueden disfrutar porque se la pasan enfermos. Y tienen que estar pagando todo lo que sus enfermedades requieren. La Biblia advierte que Dios, cuando da riquezas, también da la capacidad para disfrutarlas. Porque hay personas que tienen riqueza y son incapaces de disfrutarla. Y Dios dice que incluso le da riquezas al impío para que las acumule para sus hijos. Pero al Hijo de Dios que le da riqueza, le da la capacidad para que las disfrute. Es decir, no va a ser tropezadero para él. Va a poder administrarlo como corresponde sin descuidar lo más importante. Así que filtra eso en ti, ¿verdad? ¿Cuál es tu verdadera motivación? Y toma una decisión en eso. Tu motivación es sentirte seguro, por eso vas a adquirir más cosas. Esa no es la motivación correcta. Estamos seguros en Dios, tenga o no tenga. Él decide cuándo, cuánto y durante cuánto tiempo voy a tenerlo. Así que confiamos en Él, no en lo que tenemos. Si estás libre de eso, invierte el dinero como mejor te parezca. Siguiente. Dice Blanca Solórzano, buenos días, pastor. Pastor, Satanás puede llegar a tener poder en mover objetos como la Ouija o mover lápices como la de Charlie, que es un juego diabólico, puede causar daño a las personas inconversas o brujería. No tiene nada que ver con el tema de hoy, pero es la última pregunta, ¿verdad? Así que voy a tratar de responderla. Satanás no tiene poder sobre el mundo material a menos que Dios se lo permita. Así que si Dios permite a Satanás que yo esté jugando y que... Bueno, para empezar, porque estaría jugando la Ouija, ¿verdad? O Charlie. Charlie es que pones dos lápices cruzados, ¿verdad? Y divides... No, les voy a decir y lo van a hacer. Mejor no les digo. Dirán, me enseñó a jugar Charlie. No. Supuestamente invocas a esta entidad demoníaca para que te dé una respuesta. Por supuesto que hay muchísimos factores involucrados ahí. La fricción, las corrientes de aire, incluso el movimiento rotacional de la Tierra puede hacer que las cosas se caigan. Entonces, nunca eso serviría como una indicación de que hay algo espiritual ahí. Pero, siempre aclaro, cuando una persona le tiene miedo a que la brujería o que Satanás y los demonios, porque no conoce a Dios, no conoces al Señor. La Escritura deja en claro, no hay comunión entre Dios y las tinieblas. Si yo tengo el Espíritu Santo, es imposible que un demonio se me acerque a hacerme mal, ¿verdad? Ellos tienen libertad para andar aquí haciendo lo que quieran. Pero si tienen la intención de dañarme, yo tengo a Dios en mí. Es imposible que me pueda hacer algo. Imposible. A menos que Dios se lo permita, como se lo permitió en el caso de Job y como lo permitió en el caso de Pedro y de los apóstoles, cuando dijo, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Dice, mas yo he orado para que tu fe no falte. Es decir, le dio permiso y ya vemos lo que Pedro hizo negando a Jesús. Entonces, para los hijos de Dios, ni Satanás, ni las brujas, ni los chamanes, ni quien se te ocurra del mero Catemaco, de donde sea, no hay nada que puedan hacer contra el Hijo de Dios. Y si Dios les ha permitido hacerme algo, entonces no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Así que no te preocupes por esas cosas. Se movió, mira, no juegues Ouija. No es verdad. Y aparte, y lo quiero dejar bien claro porque es una idea muy común, todos los que no son de Dios son del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Todos los que no son de Dios son del diablo y hace lo que quiera con ellos. Entonces, si yo soy de Dios, no me preocupo. Si soy del diablo, estás en tus manos. Satanás va a hacer lo que le plazca contigo porque estás bajo su control. ¿Quieres librarte de él? Humíllate ante Dios, arrepiente de tus pecados y ve para él y asunto arreglado. Es todo entonces, ¿verdad? Antes de pasar o darle lugar de nuevo al pastor Ismael, despedimos la transmisión. Espero que nos acompañen en los siguientes temas. Que su propósito de año nuevo también sea estudiar más la Escritura. Y si Dios quiere nos vemos, muy probablemente este miércoles, de hecho ya no hay nada que impida, este miércoles se retoman las actividades. Y lo digo aquí porque también están los que están en línea que vienen los miércoles. Ya vieron el avance de cómo está, los que están en línea no lo pueden ver, pero aquí ya vieron el avance, nos falta más. También hagas el propósito de este año de ayudar en la congregación, vamos a tener que convocar al que quiera participar a pintar. No se requiere un don especial. ¿No sabes usar el rodillo? Aquí te capacitamos.
Hay que venir a pintar las paredes y los salones. Estamos acabando de hacer el diseño de cómo va a estar la decoración para que todos lo vean y trabajemos en conjunto en arreglar el lugar en el que estamos. Esto lo íbamos a hacer desde que estudiamos mayordomía y antes, ¿verdad? Pero el COVID no nos dejó. Dios, por medio de su divina providencia, no quiso que lo hiciéramos. Parece ser que ya quiere, así que nos vamos a poner a hacerlo. Pero entonces este miércoles se reanudan. Los miércoles anteriores, porque como estaban aquí trabajando no se podía. Este miércoles se reanuda el estudio del Levítico. Y ahora sí es todo. Gracias y espero Dios nos consiga estar estudiando juntos este año.